Listo. Gracias, Kenia. Bueno, iniciamos, compañeras, compañeros. Yareli, buen día. Julio César, Luis Daniel, Juan Manuel. Nos faltan algunos otros que no se han metido. Y es la última clase del diplomado. Me da mucho gusto. Sí tienen conciencia de ello, ¿no? Ya vamos a hacer ahí una recopilación y algunas ideas importantes de este diplomado. Que bueno, pues la verdad es que gracias también a las aportaciones de algunos de ustedes que han tenido la oportunidad ya de no ser nada más recipendarios de la teoría, sino que han vivido en la práctica estas herramientas de justicia digital. Quisiera yo hacer algunas breves consideraciones respecto de todos ustedes. Yo estoy convencido de que estos son procesos, desde luego, transicionales. No hay discusión que toda implementación de sistemas nuevos, con todo y lo rápido que ha ido la tecnología, la información y la comunicación, pues esperamos que esta transición no sea muy larga, pero es un proceso de transición natural por la materia en la que estamos trabajando y por, de alguna manera, el viejo sistema o la larga tradición jurídica escrita que tenemos en nuestro país. No es que lo digital no sea escrito, desde luego que es escrito, pero es de una manera distinta, ¿no? Los medios, los canales son distintos. Sabemos perfectamente bien que ya algunos datos que hemos estado teniendo a lo largo del curso y que son ustedes muy conscientes, ¿no? ¿Cuáles son ahora, desde luego, esta clase final se trata un poco de esta recapitulación, de verificar desde el punto de vista del tribunal también cuáles son los avances y los retos, pero yo creo que en esencia, no es aplicable exclusivamente al Tribunal Electoral. Desde luego, en el ámbito de su competencia, tiene responsabilidades muy importantes en cuanto a la efectividad de esta inclusión y de este desarrollo y permanencia y efectividad de esta herramienta, pero desde luego creo yo, como lo hemos platicado quizá en las últimas clases, que el reto es para todo el sistema de justicia, ¿no? Para todo nuestro sistema de derechos. Y platicábamos la vez pasada que, y ahora que he estado haciendo algunos estudios relacionados justamente con justicia local, el 80-90% de nuestros asuntos, de los asuntos que se litigan en este país, el 80 tienen que ver con la justicia común, civil, ordinaria, materias de derecho mercantil, derecho familiar, contratos, obligaciones, sucesiones, derecho privado. Ahí es donde está ese gran reto, ese gran rezago, ¿sí? Las justicias especializadas que ya vimos, por ejemplo, como la del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algunos tribunales electorales de los estados. La verdad es que desde luego tenemos una carga importante de trabajo, tenemos una importante jurisdicción que ejercer. Sin embargo, debemos ser estrictamente honestos, ¿no? No es la parte gruesa de la justicia, ¿no? Entonces, les vuelvo a decir, en el ámbito electoral las cosas se complican un poco menos por el ámbito de la naturaleza que se juzga, por la velocidad con la que se tiene que resolver, por la naturaleza que se está trabajando, que se está litigando. Entonces, digámoslo así, la implementación de la justicia en el ámbito electoral, pues desde luego que tiene muchísimos retos, desde luego que tiene muchas oportunidades y desde luego que se va a tener que ir integrando a estos nuevos, ¿no? Ecosistemas judiciales que poco a poco se están creando. Y vuelvo a lo mismo, en el tema del derecho comparado, el derecho mundial, las experiencias, pues no son demasiado distintas tampoco. La verdad es que, si bien es cierto, existen muchos países europeos que desde finales de los 90 están estableciendo herramientas cada vez más eficaces para la promoción de los medios, de los juicios, de los medios impugnativos que en materia nacional se encuentren para protección de derechos. Bueno, eso naturalmente tiene que ver con
naturalmente tiene que ver con, insisto, pues con el grado de desarrollo que ellos como democracias, como países avanzados, con altos presupuestos, con grandes tradiciones jurídicas, ¿no? Pues siempre han ido un poco a la vanguardia. Sin embargo, ahí todavía existen grandes retos, todavía porque la justicia digital no es al 100%. Permítanme un segundo, por favor. Les pido me disculpen, sí, un minuto cuando más, perdón. Una disculpa, por favor. Estaba en un tema precisamente de llamada de emergencia de la escuela. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces platicábamos exactamente de que estos temas respecto de la implementación de la justicia electoral, pues desde luego que están en camino, están ya en una etapa de transición, de implementación, y desde luego que
pues como les decía yo en alguna de las clases pasadas, este es el futuro de la justicia. Si queremos abatir rezagos, si queremos tener justicia completa, si queremos tener mayor accesibilidad a la justicia, por aquí en la justicia electoral es donde vamos, la justicia digital, perdón, es donde se puede encontrar el camino. Y la verdad es que, como les decía yo, a pesar de que el proceso pueda más o menos ser lento, hablaba yo con ustedes que los alemanes, por ejemplo, los austriacos, llevan ya va unos años empujando este sistema, también los franceses, pero todavía los números están apenas enseñan que están en una transición. Evidentemente, nosotros quizá vamos un poco más abajo porque nosotros fue a raíz de la pandemia que tratamos de introducir o que se introdujeron estas nuevas herramientas del juicio en línea, a pesar de que había algunos poderes judiciales, como lo vimos, que ya habían tenido alguna experiencia, particularmente el Tribunal Electoral del Estado de México, algunos estados más, Coahuila, que han tenido la posibilidad de desarrollar estas herramientas. Ahora, pues, ¿qué es lo que sigue, no? Pues analizar cuáles son los grandes problemas, ¿no? Los avances, pues ahí están, ¿no? Ya hoy en día, desafortunadamente fue a raíz de la pandemia, pero también podríamos decir afortunadamente la pandemia nos abrió los ojos respecto de estas herramientas indispensables. Ahora, ya que está esta herramienta, es un nicho de oportunidad espectacular para poder ahora sí establecer, eh, pues, implementarlo y de manera más fuerte promoverlo desde el punto de vista nacional, ¿no? El Poder Judicial de la Federación, ya vimos que también tiene su portal, vimos que en general 19 de 32 estados ya tienen su juicio en línea, bueno, ahí van a jalones y empujones, no podremos decir, insisto, que estamos todavía con un pleno establecimiento del mismo, no, habíamos visto varios temas, ¿no? Primero que nada, y ahorita les voy a presentar este asunto. Eh, permítanme. Primero que nada está el tema de la famosísima brecha digital, ¿no? Que todavía seguimos en este tema. Un estudio de un estudioso en las tecnologías de la información y la comunicación, Richard Susskind, sostiene que ya haciendo un análisis muy global, está en el 46% de la población tiene acceso a la justicia, mientras que el 50, el 50% de la población mundial es usuario activo de Internet. Y ahí hace un filtro muy interesante. Son números brutos estos, y dice, no puedo yo filtrarlos o sea, están filtrados y es imposible que sí se tengan, porque, por ejemplo, aproximadamente es el 70%, igual que en México, la población que es usuaria de Internet, pero para llegar de entre el 50 y el 70 esa brecha, realmente no tienen un sistema de Internet o un acceso al Internet permanente que les permita, por ejemplo, tramitar un juicio en línea, ¿no? Eso requiere aparatos propios, una red quizá lo más propia, y pues la disponibilidad completa del tiempo en ese sentido, y los dispositivos que se tienen no son aptos para esa inclusión digital. Entonces, por ejemplo, en México, el 70.1% de la población es usuaria de Internet, también lo veíamos en alguna de nuestras clases, sin embargo, con ese porcentaje, aún así todavía, la verdad es que ha estado absolutamente, pues todavía muy difuso el control, las redes de acceso a Internet. Sabemos que hay muchas poblaciones indígenas, muchos municipios del país que no lo tienen. Y ustedes saben, por ejemplo, que en la justicia electoral, uno de los temas más importantes que se tramita, no más importantes, pero que es muy recurrente, es la justicia de los pueblos y comunidades indígenas originarios. Entonces, por ejemplo, todos en esos pueblos, pues la verdad es que sí hay acceso a Internet, sí hay quien tiene los accesos digitales, pero desde luego
pues en una medida muchísimo más precaria que el grueso de la población, el grueso de los abogados, que nos encontramos en las grandes zonas urbanas, en donde auténticamente, pues todo el mundo contamos con una tableta, una computadora de escritorio, un aparato inteligente, un teléfono inteligente, en fin. Entonces, hay que reconocer que este tipo de brechas tiene que cerrarse todavía. Uno de los grandes retos es ello. Pues ahora, debo decirlo con toda honestidad, el proyecto de Internet para Todos de este gobierno, que no es un programa nuevo, también hay que decirlo, que se han hecho esfuerzos incluso desde la época del presidente Calderón, pero todavía no se ha podido hacer realidad por alguna circunstancia ajena a mi entendimiento, pero desde luego podemos encontrar muchísimas temas. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad quiso dar el servicio de Internet permanentemente a todas las comunidades a las que le llevaba energía eléctrica. Sin embargo, le faltaba una tecnología importantísima, que era la tecnología de la fibra óptica. Y entonces esa tecnología se la tenía que prestar o enseñar o asociarse con Telmex, por ejemplo, para que la fibra digital pueda ser desarrollada en esos sistemas. Y en eso se supone que están, en eso entiendo que en eso están. Yo tengo la posibilidad tengo un familiar muy cercano que está trabajando en unas zonas tecnológicas de la Comisión Federal de Electricidad, y me dice que es un proceso que se está trabajando y que se está desarrollando y que se está implementando, pero que pues evidentemente el grado de infraestructura que se requiere es brutal. O sea, no, son proyectos que van trascendiendo, pero creo que, insisto, hacia allá va el desarrollo del Estado. Con todo que en México tenemos una economía muy potente y una desigualdad igual muy grande, es muy importante reconocer que los esfuerzos se seguirán haciendo independientemente de los gobiernos, porque ese reclamo al Internet incluso es una necesidad humana, es un derecho humano que le interesa al gobierno, a cualquier síntoma, a cualquier índole, a cualquier ámbito, a cualquier partido político el que sea el gobierno. Les interesa tener a la gente identificada, comunicada. A ellos les interesa, ¿sí? Entonces, claro, en el desarrollo, en la manipulación de este tipo de herramientas, puede haber luego sesgos, pero vamos a partir, insisto, de lo que son las condiciones ideales y de herramientas que se tienen para poder verificar un sistema adecuado como avance y reto de la justicia digital. Entonces, ya quedamos. Entonces, fíjense, un poco aquí les actualicé los trámites y servicios en línea que se han llevado a cabo en 2020, por ejemplo, que son las estadísticas que están disponibles hasta el momento. En todo el 2020, que fue el año de la pandemia, se atendieron 2.425.715 trámites y servicios en línea. Evidentemente, entiendo que el 21 y el 22 han sido todavía mucho más explosivos, ya estamos en 2 dígitos, en más de 10, 20 millones. Pero los poderes judiciales de los estados, en 21 ya, a pesar de pues también la poca implementación, la no uniforme implementación que tienen de estas herramientas, hace que hayan tenido en 2021 31.003.807 trámites. Fíjese que ese fue un dato que me encontré revisando un trabajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y bueno, lo cual nos habla un poco de la cantidad de juicios que, contrario a mi creencia y a los datos que yo tenía, se llevan a cabo. Entonces, sí se llevan a cabo bastantes juicios en línea. Claro, este número bruto comprende todas las actuaciones digitales que se han dado, no son igual número de expedientes. Esto se cuenta por número de notificación, de acuerdos, etcétera, etcétera. Y ustedes saben que hay juicios del orden civil, ordinarios, que pues llevan un montón de actuaciones diversa a como pasa en la materia electoral. Entonces, es muy importante, compañeras, compañeros, que veamos que
el Código Iberoamericano de Ética Judicial establece la obligación para todos los jueces y tribunales de crear ecosistemas accesibles para maximizar los derechos humanos. Les vuelvo a decir, este es un viaje ya de ida, nunca de vuelta, y entonces, claro, puede pasar que se tarde mucho tiempo, pero yo soy un convencido de que tal como ha pasado con el gobierno digital, con el e-government del que hablábamos también en algún momento dado, creo que las herramientas son auténticamente eh, de mayor facilidad de desarrollo para los poderes judiciales de los estados. Y si paralelamente al servicio tradicional se empieza a hacer, pues no sé por qué manera, se los confieso abiertamente, porque en eso, pues desde luego no soy experto, eh, no sé cuál sea la manera, si hacerlo en el mismo portal de los poderes judiciales, como se hace algunos casos que ya hemos visto, o a través de campañas publicitarias en radio y televisión, o a través de cuando se llegue al poder judicial del que se trate, se establezca algún tríptico, folleto, un papel que establezca más o menos cuáles son los requisitos de estas nuevas plataformas que generan esta comunicación digital o esta implementación de los juicios en línea. Desde luego, yo creo que esto poco a poco va a ir desarrollando muchísimo más. Insisto, la actualidad de este tema y de este diplomado estriba justamente en los detalles de oportunidad que se tienen de extender y conocer cuáles son las herramientas digitales que se están dando en el ánimo del Poder Judicial de la Federación. Ustedes recuerden que de este tema, antes de que nos pasara la pandemia, desde 2016, la Organización Nacional de la Nación, la Organización Mundial de las Naciones Unidas establece la naturaleza abierta y mundial del Internet y establece que su utilización siempre se debe de hacer de manera tal que se impulsen y establezcan procesos bajo un enfoque de tutela y promoción de los derechos humanos. Es verdaderamente, como les digo a ustedes, ya es un medio ambiente también jurídico, esta, pues esta época que tenemos de vigencia de los derechos humanos, cómo han adquirido relevancia los sistemas de protección de derechos humanos, interamericano, universal, europeo, etcétera, etcétera. Y entonces sabemos que entonces el uso del Internet tiene que ir enfocado hacia esa perspectiva, la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, como les decía yo, es necesario cerrar esa brecha digital lo más posible, pero desde luego la implementación tiene el reto de que sea lo más rápida posible. O sea, de que hoy en día ya sabemos que tenemos un montón de juicios en línea de varios portales que se están haciendo accesibles y que se están llevando a cabo con relativa eficiencia. Permítanme un momento, por favor.
Discúlpenme, es que tenemos un evento aquí en Guadalajara, justamente de manera simultánea y, y estaban en un tema ahí logístico. Bueno, entonces, discúlpenme, compañeros, compañeros. Entonces, decíamos que esta naturaleza abierta del Internet, como uno de los retos es que el acceso a estos medios, a estas plataformas de juicio en línea, pues deben de ser de la manera más fácil, más intuitiva, para que todos los grupos sociales pues puedan hacer uso de ella, ¿no? Yo, como les decía yo, uno de los retos más importantes que tiene esta herramienta es el de la promoción y conocimiento de esta nueva existencia de estas herramientas que auténticamente pueden facilitar y hacer mucho más expedito y auténtico la promoción de los derechos humanos. Entonces, ese es otro de los puntos fundamentales. Respecto del Tribunal Electoral, es muy importante que en el año particularmente el 2020, son los precedentes más importantes, pero hay uno también de 2021, en diversos juicios en los que se ha reclamado la introducción de estas herramientas de juicio digital sin que existiera una base legal para su implementación de manera local, se han estado estableciendo juicios relacionados con o la mala implementación del juicio en línea o con la falta de implementación en el juicio en línea. Y en todos los casos, la Sala Superior ha resuelto que en el caso de que estos estén implementados, no importa que no tengan una base legal específica, mediante acuerdos generales se pueden tomar a cabo las determinaciones para que estas herramientas se hagan efectivas y que, desde luego, estas sí necesariamente tendrán que ser correlativas de las obligaciones que, respecto del debido proceso, por ejemplo, imponen para los tribunales en cualquier materia, en cualquier sentido. Entonces, siempre y cuando tú observes las reglas del debido proceso, establezca las reglas claras de implementación de estas herramientas, no importa que no haya una base legal, tú está bien que los estés promoviendo y que los estés implementando. Y por otra parte, en el caso en el que con motivo del desarrollo de estos juicios en línea se hayan podido vulnerar derechos, etcétera, como ha sido en el caso del REP 74-2020, se pueden establecer sentencias en donde dice, mira, en donde está diseñado esta herramienta, ¿no? No establecen las maneras, por ejemplo, de certificación, de recepción de notificaciones electrónicas. Fue ese caso. Entonces, el quejoso venía, o el promovente, el ciudadano, venía quejándose de que el sistema electoral pues no daba certeza, no protegía sus derechos, etcétera, etcétera, por esta circunstancia de que no se le había notificado correctamente una determinación o no había la verificación de la correcta notificación. Y entonces, en ese sentido, pues la Sala Superior determinó que las notificaciones debían cumplir con todos los requisitos de certeza, de inmediatez, etcétera, etcétera, que se tienen para cualquier tipo de notificación, y ordenó que al tribunal que las hiciera de manera correcta, dejando perfectamente o sea, como válida la vía del juicio en línea, insisto, también a pesar de que se había construido con base en acuerdos generales. Entonces, también ese es un reto, ¿no? O sea, el que teniendo las herramientas mínimas para poder establecer sistemas de comunicación confiables, seguros, no manipulables, etcétera, etcétera, pues adelante, no necesitan tener una base constitucional ni una base legal para su implementación, en tanto que al final del camino, ¿no? El asidero que tienen todos los poderes judiciales, tanto federal como de los estados, está previsto en el artículo 17 constitucional, en donde se dice claramente que se debe de verificar la
la tutela, el acceso a la justicia de manera pronta, expedita, imparcial, etcétera, cierta. Entonces, no hay una oposición real a la herramienta de la justicia digital o de las tecnologías informativas o tecnologías de la información y la comunicación para que esto se considere violatorio del artículo 17 constitucional. Al contrario, se establece como complementariamente necesario para efectos de acceder a una justicia pronta, imparcial y completa. Entonces, también respecto del tema de los retos, la progresividad justamente en los derechos humanos obliga a las instancias del Estado mexicano a realizar los cambios y transformaciones indispensables para que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos, incluso también aquellos que en ejercicio de su encargo puedan necesitar o tener acceso a esas herramientas. Este caso de la Sala Superior del Juicio Electoral 42-2020 también es un caso emblemático porque nos deja un precedente muy importante, ¿no? Una consejera del INE pidió a la unidad de fiscalización que le permitiera hacer una consulta de un expediente de manera digitalizada y la comisión se negó porque decía que, bueno, que la reserva del expediente es que estaba a su disposición en la sede de la comisión y de manera física, para efectos de que se pudiera filtrar cualquier tipo de información en ese sentido. Y la consejera en ese sentido acudió y dijo, bueno, pues que lo necesitaba para el desempeño del estudio de un caso que se estaba analizando en un procedimiento de fiscalización y naturalmente el Tribunal Electoral ordenó al Consejo General del INE que estableciera lineamientos generales para la consulta y revisión de expedientes de manera digitalizada, sin que eso implicara una violación a la secrecía del procedimiento ni a ninguna violación de datos personales. En ese sentido, se entendía que el análisis del expediente era con motivo de la necesidad profesional o de la necesidad funcional que tenía la consejera en ese sentido de imponerse de los autos de ese expediente. Entonces, insisto, esta progresividad del expediente digital también hace naturalmente que todo sea útil, tanto para los justiciables como para las autoridades. Ya no digamos, desde luego, para las autoridades jurisdiccionales, como ya lo he platicado con ustedes, nos permite una facilidad de manejo y conocimiento del expediente de manera inusitada. Ahora, como les decía yo bien, también como parte de los retos, les decía yo, es muy importante que desde luego en esa implementación, pues no se sacrifiquen en ningún sentido las obligaciones constitucionales y legales que tienen otorgadas las eh, autoridades judiciales del país, ¿no? O sea, una cosa es, insisto, implementar el juicio en línea, hacerlo y poderse equivocar en su implementación, siempre es corregible mediante la corrección de la jurisdicción constitucional o superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o del Poder Judicial de la Federación ordinario, pero desde luego todas deben ir encaminadas, insista, a generar certeza, equilibrio procesal y las reglas del debido proceso. Eso creo que es un tema pues irrenunciable desde luego y en el que tienen que poner la mayor atención las autoridades electorales en ese sentido. Una parte fundamental respecto de los retos es verificar, ya está identificado que esta reforma al artículo 17 de la Constitución, que fue aprobada por el Senado, que establece la obligación para todos los poderes judiciales del país ya de implementar el juicio en línea como un sistema complementario al sistema tradicional, está parada en la Cámara de Diputados. Y pues la explicación que se da a este retraso o a esta detención de esta reforma es precisamente que en la Cámara de Diputados quieren hacer una complementación que está aquí en esta parte final de esta lámina, ¿no? Hace falta, hay que hacer complementario esto con una disposición presupuestal que garantice la dotación de recursos mínimos a los estados
para que ellos puedan implementar el juicio en línea de manera lo más virtuosa posible, porque como lo decíamos en alguna de las sesiones anteriores, naturalmente uno de los obstáculos más importantes para la implementación del juicio en línea son los aspectos de recursos materiales, tecnológicos, que están al alcance de los diversos poderes judiciales de los estados. Desafortunadamente, no tenemos un país igualitario desde el punto de vista federal, y eso hace que pues sea mucho más complejo para ciertos estados implementar políticas digitales sin tener las herramientas, el software, los recursos humanos, en esencia los recursos materiales suficientes para su implementación. Y eso pues desde luego que es vital para la implementación de estas herramientas y de estas plataformas digitales que al final del camino serán las que garanticen los derechos de todos quienes acudan a esas jurisdicciones. Entonces, como les decía yo, el asunto es un poco otra vez de diseño y de implementación desde el punto de vista legislativo. Aquí creo que lo que falta, y es uno de los retos muy importantes, es justamente que la Asociación de Tribunales de la República Mexicana, tanto electorales como de Poder Judicial Ordinario, que es la TERM, y la MIJ, que es la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, pues lleven este tema de la agenda, que lo tienen perfectamente, o sea, lo tienen asumido y lo han defendido en diversos foros, pero pues se tienen que hacer labores muchísimo más eficaces para poder lograr que el Congreso de la Unión, a través de los poderes correspondientes, en este caso la Cámara de Diputados, pues establezca justamente en estas etapas en donde ya va a empezar a formarse el presupuesto, pues se tenga esta posibilidad de seguir empujando lo del artículo 17, porque la impresión que da es que, bueno, este artículo servía para efectos de emergencia, como el caso de la pandemia. No era tan importante porque pues están los sistemas tradicionales de administración de justicia y eso implica que no se pare la justicia. Sí, de acuerdo, pero el problema está precisamente en que estas herramientas, ya lo hemos visto, pueden contribuir naturalmente no tan solo al desarrollo, a la explosión de la promoción de juicios y de tutela de derechos, sino que sirve naturalmente para evitar el rezago y para dejar atrás el rezago tan importante que tienen los poderes judiciales de los estados, en donde precisamente este desideratum del artículo 17, justicia que no es pronta, compañeros, no es justicia. Ustedes lo saben, en diversos ámbitos, penal, civil, familiar, penal, o sea, pueden pasar años y años y años, juicios de alimentos que no se resuelven y los niños ya llegaron a la mayoría de edad. Entonces, puede ser que se obtenga una sentencia condenatoria con efectos retroactivos, lo que ustedes gusten y manden. Pues sí, puede ser que sí, pero y al momento de cobrarla, pongamos la cantidad que ustedes quieran, el deudor alimentario va a decir, bueno, pues cóbrenme, debo, no niego, pago, no tengo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hace tiempo tenía dinero y hoy en día no tiene dinero. Y este juicio pues se llevó a cabo en 10 años. Y es ese retraso en la justicia, en la administración de justicia, lo que hace imperioso, compañeras, compañeros, imperioso el establecimiento y operatividad del sistema de juicio en línea. No hay duda de que, insisto, solamente vamos a ser un país sometido al Estado de Derecho si somos un país que es capaz de darle justicia a sus ciudadanos. País que no es capaz de dar justicia o de impartir justicia a sus ciudadanos no es un país constitucional, democrático y de derecho. Así de sencillo. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista. Yo creo que uno de los méritos más importantes de este diplomado es precisamente poner en blanco y negro cuál es la actualidad de la justicia digital en México, cuáles son las herramientas necesarias, cuál es el estado de esa justicia, pero sobre todo, cuáles son esos grandes retos o para qué queremos que se establezca esa
esa vía de acceso a la justicia? Pues simple y sencillamente para que exista justicia, porque mientras, les vuelvo a decir, es nadie hoy en día, todo mundo prefiere o medios alternativos de solución de controversias o negociaciones previas. No quieren terminar en el Poder Judicial. Entonces, pues eso hace que está muy bien, los medios alternativos de solución de controversias para eso están, está muy bien, incluso son informales, no importa. Si eso evita un litigio, si eso evita que alguien se sienta lastimado de sus derechos, pero eso no siempre pasa, todos lo sabemos, ¿no? O sea, hay muchas gentes incluso que litigan largo para salirse con la suya, no pagar o lograr una sentencia que les permita retrasar el pago o no cumplir con obligaciones. Entonces, insisto, justamente el acceso a la justicia se vuelve una herramienta para violar derechos. Entonces, creo que eso es lo único que no podemos admitir en ese sentido y por eso mismo nos queda a nosotros siempre la idea, nos debe de quedar siempre la idea de que esta nueva vía, este concepto de la justicia digital, así como ha pasado, les vuelvo a decir, en el tema del gobierno abierto, del gobierno integral, la verdad es que ha jalado muy bien en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, ya prácticamente. Claro, alguien me puede decir, como se trata de cobrar, ¿verdad? Los portales de cobro de impuestos de la mayoría de los estados de la República ya tienen pagos en línea prácticamente para todos. Eso implica una eficacia y una eficiencia para la recaudación de, por ejemplo, de sanciones, de multas, de pago de impuestos, en fin, pero al mismo tiempo para el justiciable implica una bárbara eficacia y facilidad para poder generar eh, trámites o el acceso a derechos que antes eran auténticamente verdaderos calvarios y sacrificios para poder, por ejemplo, tener el derecho a una pensión, ¿no? Hoy en día prácticamente hay que hacer un par de visitas en caso mío, la liste, pero realmente todo lo demás se lleva en línea, los papeles se saben en línea, en fin, creo que, insisto, toda esta, todas estas plataformas digitales, a pesar de los gobiernos y no a pesar, digamos, ni con voluntad a favor, ni con voluntad en contra, están siendo una realidad que naturalmente se están implementando. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta todos que implica además de la eficacia en la prestación de cualquier servicio gubernamental, podríamos decirlo en términos generales, existe un recorte de costos en general para la administración y para la ciudadanía, pues que es a todas luces, pues conveniente. Yo recuerdo que desde que estaba el presidente Calderón, se estableció lo que se llamaba la Agencia de Innovación Gubernamental, Digital, Tecnológica, que se siguió con Peña Nieto. Hoy en día entiendo que no se llama de la misma manera, pero existen estas, y al ámbito permanente y colateral de los gobiernos de los estados, existen estos canales, no tanto de desregulación administrativa, no, de facilitación administrativa respecto de los procesos que se llevan a cabo para, insisto, para generar un servicio, para cobrar un impuesto, para cobrar un derecho, para llevar a cabo 1000 trámites. Entonces, eso naturalmente, insisto, está siendo pues un acicate para todos los gobiernos de los estados, para el gobierno federal, y eso naturalmente se tiene que ir viendo traducido en el desahogo de los expedientes judiciales. Claro, es cierto que en un expediente judicial puede generar muchísimo espacio, incluso en términos de estas tecnologías, pero les vuelvo a decir, poco a poco, conforme se vayan homogeneizando presupuestos, liberando presupuestos con base en el entendimiento, y eso es lo que requerimos. Para que falte voluntad política o para que haya voluntad política, tiene que haber
entendimiento de lo importante que es este tipo de desarrollos justamente para la eficacia de la justicia. Yareli, por favor. Buenos días, maestro. Buenos días a todos, compañeros. Bueno, ahorita que estaba escuchando el hecho de que apuntara, pues, varias de las desventajas de las brechas pues sí, más bien desventajas, sí es correcto, de la justicia digital. Yo creo que también es importante cuestionarnos respecto de la eficacia de la norma en materia de justicia digital, porque en una de las clases hablábamos sobre el derecho al acceso a Internet como derecho humano en el artículo 6 de la Constitución. Y estuve revisando y ese párrafo fue adicionado en el año 2013. Es decir, han pasado ya 10 años en los que hasta este momento yo creo que no ha sido una realidad que exista pues ese acceso al Internet de todas las personas y también de aquellos grupos vulnerables, ¿no? Entonces yo creo que aquí sería también una desventaja esa situación, o sea, que no existe, o más bien que existe una incertidumbre en poder nosotros a lo mejor hasta preguntarnos cuál es el futuro de la justicia digital, si no se atiende de manera eficaz pues lo que dicen las normas y también atendiendo que la Constitución ya lo refiere como un derecho humano. Correcto, 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 ya es que todo va ahí, desafortunadamente esto, ya viste que tiene, pues, ¿qué? 13 años con esta norma, estamos ya con el derecho internacional, y tenemos varias otras normas programáticas también de cuarta, quinta generación, ya sabes, el derecho a una vivienda digna, el derecho a los sistemas de salud como Dinamarca, que no es nueva este concepto, sino es de hace tiempo, pero me voy a concentrar en el tema de lo digital, por eso digo exactamente, y tienes toda la razón, o sea, el primer reto que existe es el de cerrar la brecha digital. No hay discusión en ese sentido. Por eso les empezaba yo diciendo que se están haciendo los esfuerzos. Lo que pasa es que por las condiciones del país, tanto económicas, geográficas, políticas ahora, o siempre, sí. Yo la verdad es que yo soy un convencido de que realmente, en efecto, los gobiernos, bueno, a ver, déjenme ser muy, muy preciso en el fraseo de lo que voy a decir o lo que quiero decir. Llegan los gobiernos y realmente no se inventa nada nuevo, ¿no? Las instituciones ahí están, cada gobierno le imprime un sello distintivo a su ejercicio, desde los logos institucionales, colores, etcétera, etcétera, hasta las maneras en las que comprenden el uso y la utilización o el ejercicio del poder, ¿no? Creo, como les decía yo, que esas agencias de innovación tecnológica o gubernamental, como le llamen, están en comunicación, pues, insisto, con las grandes empresas, tanto productivas del Estado como la Comisión, como las de tecnología, que aquí particularmente, pues, es Telmex, ¿no? La que tiene la mayor parte de fibra óptica y cobertura en ese sentido. Y desde luego que pues falta muchísimo por hacer, ya, o sea, ¿cómo decirles? En efecto, hay grandes zonas marginadas que ni siquiera señal de celular hay, ¿no? Imagínense, si no hay señal de celular, pues menos habrá internet. Entonces, esa brecha es indispensable cerrarla. Pero, te diría yo, va a haber necesariamente, no se va a poder integrar todo al mismo tiempo. Lo importante es que se empiece a cumplir con estos puntos, estas normas, ¿no? Que establecen derechos universales ya de última generación, que son, bueno, pues ustedes lo viven y lo saben. Para nosotros, hoy en día, el Internet es una herramienta indispensable para nuestro desarrollo humano en general. Aunque mucha gente lo ocupe para diversión y entretenimiento, no importa. Esa es la parte en la que ellos han decidido explotarlo. Sin embargo, insisto, sí aquí esta cuestión es natural verla como un rezago de infraestructura que tiene nuestro país, que en general tienen todos los países, y sin el cual, insisto, sin la eliminación de la brecha,
la actualización o la plena eficacia de una justicia digital, pues evidentemente está incompleta, ¿no? Falta la herramienta para poder entrar, falta, y yo te diría más, Yareli, faltan el conocimiento de que existe la herramienta, la manera en que debo de ejercitar la herramienta, y yo por eso les diría, hoy en día uno de los grandes retos es establecer sistemas tecnológicos de manera tal, y ya los hay, ya los hay, como el del Poder Judicial del Estado de México que veíamos la vez pasada, en donde no es necesaria ya la presencia de los sujetos, que todo se pueda hacer, por ejemplo, también de estos juicios que estábamos verificando hace rato que les estaba yo narrando, alguno de ellos se quejaba de que el sistema para comprobar la identidad del individuo que había tramitado su firma electrónica, no me acuerdo en qué tribunal electoral fue, pero sí en materia electoral, desde luego, era por conducto de videollamada. Y bueno, por ejemplo, hay muchos sistemas de pensiones de los estados que para efectos de verificar si una persona sigue viva y en consecuencia es indispensable depositarle su pensión, tienen que hacer un procedimiento que les llaman de control de supervivencia 2 veces al año. Y por ejemplo, en el caso de mi madre, que es de Veracruz y que vive aquí en Jalisco, pues lo hacen por conducto de videollamada y los agendan, los citan y hacen una llamada de 10 minutos y creo, insisto, que la herramienta funciona bien, al menos en el caso de mi mamá le ha funcionado bien. En el caso en el que alguien no se pueda establecer este tipo de cuestiones, bueno, pues serán irregularidades que habrá que ir corrigiendo en el camino, pero creo que lo que importa, o creo que de lo que debemos hacernos cargos es de lo que hay y decir y señalar como reto lo que nos falta o lo que no hay, como decías ahora, Yareli, en efecto. Insisto, creo que eso nos lo llevamos como conclusión. Oigan, la justicia digital en nuestro país no puede ser un pleno ejercicio, o sea, no puede ser una herramienta de pleno ejercicio del 17 constitucional, simple y sencillamente porque falta cerrar esa brecha, por lo menos que por ahí del 30% de la población que tenemos. Pero bueno, vamos a aprovecharla respecto del 70% que sí la tiene y que sí es capaz de poder acceder a cualquiera de estos medios. Entonces, son varios frentes, ¿no, Yareli? Falta el Internet a muchas personas, faltan varios órganos de administración de justicia locales que o no lo tienen implementado de ninguna manera, como es el caso de Jalisco, o algún otro estado, y hay otros que lo tienen para determinados juicios, hay otros que ya lo tienen más amplio, entonces no puede correr de manera uniforme, ese es un poco el tema, pero insisto, yo les ponía como ejemplo, por ejemplo, la implementación del famoso nuevo sistema penal oral inquisitor, que no se ha podido desarrollar en todos los estados de la República y ya tiene más de 10, 12 años su implementación, ya se venció el plazo para su implementación, incluso había en todos lados, había a nivel federal, pero a nivel local, responsables de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Oral, etcétera, contradictorio, etcétera, lo que ustedes gusten y manden. Y eso está a medio camino. Pero bueno, Yareli, digámoslo así, ahí va la cosa, ¿no? O sea, hay que pensar en que, bueno, insisto, ya no se puede ir para atrás. Ningún está, o sea, todo el mundo puede decir ahorita es que no lo he implementado porque me faltan recursos, porque no lo he podido, por lo que tú gustes y mandes. Pero la obligación está ahí y terminará por ser siendo operante. Eso no tengo ninguna duda. Bueno, que tenemos que esperar, pues desgraciadamente son las condiciones a veces no tan solo exclusivas de nuestro país, sino, pues insisto, como les decía yo, son problemáticas incluso a nivel mundial. Entonces, ¿por qué? Porque, insisto, los países no tienen las mismas, y fíjense, son países, desde luego, pues no quiero decir mucho más civilizados en el sentido peyorativo de la palabra, son mucho más manejables, ¿no? Por ejemplo, la República Federal Alemana, que tiene un territorio un poquito más grande que el estado de Chihuahua y tiene 60 millones de habitantes, pues digámoslo así, creo que ahí la brecha está totalmente superada, ¿no? O sea, digamos, son estados
a pesar de tener mucha población, tienen infraestructuras ahí sí, digámoslo así, de primera generación. Entonces, claro, en un estado que tiene 10 veces el territorio de la República Federal Alemana, como México, con niveles económicos mucho más acuciantes, con distinciones y niveles de pobreza, y eso es aplicable a toda América Latina, naturalmente tendremos que ver los resultados muchísimo más lentos. Pero yo les diría, y créanme que yo soy a veces un gran promotor de la desconfianza y no promotor, pero enarbolo las banderas de que hasta no ver, no creer, de que veo más el vaso medio vacío que medio lleno, pero créanme que en estos casos, en esta implementación de estas tecnologías, ha corrido tan rápido nuestra adaptación a este tipo de cosas. Yo les vuelvo a decir, yo hace 10 años, yo no quería tener un teléfono celular, porque yo no quería estar atrapado en este ecosistema. Yo no quería estar atrapado ahí. Pero las condiciones naturales de mi desarrollo personal han hecho que o lo tengo. Y ahora ya lo asumo justamente para cuestiones de entretenimiento, además de informativas y de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente a veces nada más lo tiene de entretenimiento y pronto se dará cuenta que puede ser una herramienta muy útil para otras cuestiones de productividad, etcétera, etcétera. Por eso le llaman aparatos inteligentes, ¿no? Pero bueno, insisto, lo importante, creo yo, aquí es ver los vasos medio llenos más que vacíos. Y máxime, insisto, en las condiciones en las que nuestro país, pues desafortunadamente se inscribe en el concierto mundial, ¿no? Sabemos que tenemos un 50% aproximado de pobreza, que pues eso implica niveles de alfabetización muy precarios, de escolaridad más precarios. Entonces, nuestro sistema es brutalmente desigual. Y así pasa en América Latina en general. Entonces, pues evidentemente un país así no puede correr por esa misma vía. Sin embargo, hay ejemplos de éxito, ¿no? Los países del sudeste asiático, China, Taipei, India es un caso impresionante, ¿no? Va a ser el país más poblado del mundo en una década, si no es que ya les rebasó a los chinos. Y bueno, justamente hay quien dice que hay unas condiciones también extremas de diferencia. Son más de 700, no, más de 800 millones de personas, casi 1000, creo, ya más, ¿dónde me quedé? No, ya están arriba de los 1000 millones y hay unas desigualdades sociales impresionantes también. Faltas de infraestructura, pero al mismo tiempo, esa fuerza humana, como les pasó a los chinos, ¿no? Generaron fuerzas de trabajo impresionantes y a pesar de que no son estados ideales, ¿cuál estado lo es? ¿Verdad? Ninguno. ¿Qué organización humana es perfecta? Ninguna, ni ideal. Pero, digamos, por ejemplo, los chinos tienen un estado que los controla, ¿no? A través de sus aparatos. Todo mundo tiene uno de estos y todo mundo tiene acceso a Internet. Por eso mismo pudieron tener ese control de la pandemia tan impresionante que tuvieron y que ya después ya se les fue de las manos. Hoy en día son el país que tiene el tema del COVID actualizado, ¿no? Pero bueno, digámoslo así, en este tipo de cuestiones el Estado controla, el Estado los tiene, pero digamos, tienen un nivel de uniformidad de bienestar social, perdón, con todo y lo fregados que puedan estar, tienen muchísimas mayores herramientas y elementos económicos y de bienestar que los que podemos tener nosotros. Insisto, allá la brecha es mucho menor. En India no lo sé, no podría yo aventurarme a decir, pero creo que no es tan uniforme como son los chinos, pero miren, países tan poblados, claro, tienen regímenes no democráticos, pues bueno, India se supone que sí lo tiene. En fin, son muchas variables, créanme que estamos apenas en este análisis, pero realmente no hay verdades absolutas, no hay campanitas que se toquen y que resuelvan los problemas. Insisto, son avances, pues, ¿cómo se dice? De manera que se van dando de manera gradual, ¿no? Y se van implementando. Pero insisto, yo creo que en México está sembrada la semilla. Creo que hoy en día ya hay una idea general en términos del Poder Judicial Federal. Importa mucho
que nosotros, los usuarios de la Administración de Justicia, pues hagamos uso de esas herramientas y en su caso, pues las ayudemos mediante nuestra utilización. Yo les vuelvo a decir, o sea, mi experiencia es muy buena en ese sentido. La experiencia de algún compañero que nos platicó en alguna ocasión también que en el Estado de México él prácticamente ya litigaba en línea. Tú nos platicabas, Yareli, problemas que tenías en tu litigio en Morelos. Y pues vemos de todo un poco, ¿no? Y yo creo, insisto, que en la medida en la que haya una conciencia y una uniforme global de los usuarios, de las autoridades y de los poderes generales o federales, pues esto va a ser una, pues pronto una realidad. Y pronto, pues no me atrevo a decir ningún tipo de plazo, no tengo la bola de cristal, pero insisto, creo que las bases están sentadas. Ahora falta la capacitación, falta la promoción, faltan varias cosas, no tan solo cerrar la brecha, Yareli, yo diría. Sí hay muchos retos que tener todavía, pero, insisto, hay que ver el vaso medio lleno y decir, ok, por lo menos el procedimiento, el proceso ya empezó. Perdón, pero estamos en un diplomado sobre justicia digital y no sobre lo que sería, sino ya con avances en derecho comparado, con avances en el ámbito nacional, con ciertos datos que nos permiten decir, bueno, pues esto ahí va caminando, ¿no? No hay que quedarnos con esa, pero también hay que ser realistas y entender que pues no se puede todo resolver de un solo trancazo, ni en un periodo presidencial. Ya ven, pues si ni siquiera a veces obras materiales se pueden concluir en el lapso que tienen los gobiernos sexenales, en fin, hay que pensarlo, pero creo que, insisto, la labor ahí está, insisto, y además yo soy optimista en ese sentido porque el cerrar la brecha digital, el acceso universal a Internet es algo que le interesa al gobierno mismo, del partido político que sea, por las ideas que tenga, a ellos les interesa. Y bueno, existen estudios, hay un centro de estudios de justicia de las Américas que está conformado también es una especie como derivación de la Organización de Estados Americanos, en donde establecen ciertas directrices, ¿no? Para efectos de esta implementación de la justicia digital, y dicen cosas muy importantes, y esas son las ideas con las que quiero cerrar con ustedes. En esta era de justicia, la justicia digital debe de ser pensada para los justiciables, no para los tribunales. Empezó siendo una herramienta, desde luego, para poder desahogar cosas entre los tribunales, para poder sesionar, para poder recibir, pero pronto se dieron cuenta o nos dimos cuenta de que esto pues beneficia directamente al individuo, al justiciable. La transformación de la justicia debe de ser en favor de las personas, ¿no? Esto implica además dejar atrás ciertos formalismos viejos que existían en nuestros tradicionales sistemas, o que existen todavía en nuestros sistemas tradicionales de administración de justicia, y pues en eso las tecnologías de la información y la comunicación pues forman una cadena virtuosa muy importante, ¿no? Y en el Estatuto del Juez Iberoamericana, en el Código Modelo de Ética Judicial del Tribunal, etcétera, etcétera, exigen que que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, ¿no? Entonces, los integrantes de los tribunales debemos realizar interpretaciones siempre innovadoras y progresivas de los derechos humanos y su efectividad haciendo cada vez el derecho más dúctil. O sea, toda esta doctrina que el Tribunal Electoral, por ejemplo, ha desarrollado desde su creación en 1996, muy tuteladora de derechos fundamentales, muy preocupada por las garantías procesales, tanto orgánicas, institucionales, como de los justiciables, pues desde luego que se lleve a cabo de manera integral con estos sistemas de justicia digital. Creo, insisto, que ya hay mucho hecho, falta mucho por hacer, pero ahí va el camino y la perspectiva que tenemos que pensar y nosotros como justiciables, pensándonos como ciudadanos, no como funcionarios de órganos ni de tribunales,
ni de nada, sino como solo ciudadanos, como posibles usuarios de estos sistemas, tenemos que exigir también en ese sentido, vía nuestros litigios estratégicos, vía, no sé, la participación, la organización en estas asociaciones que son muy importantes, ¿no? De la sociedad civil, no tienen que ser específicamente especialistas en derecho, pero que, pues desde luego, la justicia digital sea mejorable, vaya cada vez exactamente adquiriendo esta ductilidad y esta eficiencia y esta accesibilidad que haría que, pues insisto, hoy en día el derecho de acceso a la justicia en nuestro país sea una realidad vigorosa y efectiva. Creo de verdad que están dadas las condiciones para que esto sea así y pues hagamos votos porque así sea. Les digo que hay, insisto, ya este intento legislativo de generar esta uniformidad, que si bien es cierto, sabemos que no por tampoco por el arte de magia de que se reforme el 17 constitucional, inmediatamente vendrán la mejoración, la mejora en los sistemas de administración de justicia. Pero insisto, forma una parte fundamental, una piedra angular para el crecimiento. Mientras esa disposición no se vea reformada al 100%, creo que no podremos ser tan optimistas como yo lo pretendo ser ahora. Pero de la misma manera, les digo, yo soy optimista en que pronto esa facultad, esa reforma, perdón, va a caminar, va a hacerse de manera integral y completa. Y bueno, pues es una reforma constitucional que sentará definitivamente las bases ya del establecimiento de la justicia electoral y pensemos en que pues esto sea realidad lo más pronto posible. Yo de verdad que de momento sería lo que tendría que decirles en esta última clase. Pues es una clase un poco ya de evaluación, de perspectivas, ¿no? De que en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y pues desde luego les quiero reiterar que sus participaciones, sus experiencias hacen mucho más rica no tan solo mi exposición, sino mi experiencia y mi conocimiento sobre los problemas que desde luego puedo imaginar existan en diversos poderes judiciales de los estados, pero les digo, hemos tenido un poco de todo un poco, ¿no? A nuestro compañero de Veracruz, que más o menos decía, 50-50, está jalando, del Estado de México, jala muy bien, yo ya lo hago todo en línea. Yo les digo, en Poder Judicial Federal, yo litigué todo en línea y tuve bastante eficiencia. Yareli nos dio una experiencia quizá un poco menos grata, pero insisto, estamos creo, todavía en la etapa del acierto y error y poco a poco todo se tendrá que ir estabilizando y uniformando, insisto, poco a poco. Yo espero que me toque verlo ya como una realidad y pues yo espero por lo pronto vivir unos 20 años más, si Dios me presta licencia. Entonces, más o menos creo que sería un plazo razonable para poder ya con esta explosión. Nadie sabe hacia dónde, cuáles son los límites de la tecnología, nadie sabe dónde vamos exactamente, ni a qué velocidad, pero yo sí soy un convencido de que vamos muy rápido. Vamos muy rápido y bueno, pues esto pronto, insisto, tendrá que tener ya condiciones de uniformidad y de homogeneidad, pero lo más importante de todo, insisto, es que ustedes como usuarios, como estudiosos, pues sean los primeros promotores, los primeros, digamos, conocedores de que estos sistemas, insisto, de su vital o de su correcta funcionamiento, implementación, pues dependerá muchísimo, muchísimo el destino de muchas personas en lo que hace al ejercicio de sus derechos. Entonces, les agradezco muchísimo su atención. Si alguien quiere generar alguna conversación adicional, alguna experiencia adicional, Juan Manuel Martínez, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si se me escucha bien. Buenos días, se te escucha bien. Ok, vale. Sí, creo que es un tema que se ha generalizado y se ha vuelto como de manera homogénea como para todos los ámbitos, justo lo que comentaba al último.
yo recuerdo que hace unos años, hace como unos 10, 15 años, era casi impensable nosotros tener como la banca electrónica. O bueno, yo lo recuerdo mucho, por ejemplo, de mis papás que decían así como de, no, pues toda la tarjeta, que no sé qué, todo físico. Hoy en día, pues mi generación, o sea, ir físicamente al banco y toda esta parte, pues nos los ahorramos bastante. O sea, y justo, en una conferencia de Conducef, se decía que este proyecto se trae desde hace 10 años. O sea, entonces constantemente están cambiando y están promoviendo esta forma de manera electrónica para que todo sea como electrónico. Serán ventajas o desventajas, pues yo no sé, o sea, quizá el tiempo nos los dirá y nos diga qué tan beneficioso o qué tan perjudicial puede ser. Otro tema, por ejemplo, que también me recuerdo mucho fue con la reforma educativa en 2014, que venía el proyecto como de a ciertos grados de escolaridad de primarias, por ejemplo, de educación básica, eh, incentivar que, por ejemplo, se usaran el uso de tecnologías, por ejemplo, de la información y comunicación, las mentadas TIC que le llamaban. Entonces venían proyectos como de pizarrones electrónicos, computadoras para los niños. Esto, o sea, el proyecto se escuchaba muy bien y decían, wow, esto es un proyecto de primer mundo. Cuando sale la reforma y se quiere implementar en varios estados de la República, se dieron cuenta que en algunas comunidades rurales ni siquiera había llegado la luz, o sea, no tiene ni siquiera luz. Entonces era impensable como agarrar todo este formato de todo va a ser electrónico, va a ser por internet, cuando en comunidades rurales, pues ni siquiera hay luz pues, luz eléctrica. Entonces, creo que algunas veces está bien implementar como ese tipo de programas, pero creo que bien antes pensar como en toda la infraestructura, y también me recordó mucho esta parte de lo que comentaba, o sea, que se ha estado como incentivando este proyecto de llevar internet a toda la República, pero pues creo que esa es una parte muy importante. Creo que la infraestructura, sí tiene que avanzar y tal vez sea un poco lento, pero tal vez se logre. O sea, tal vez se logre porque pues, sí hay que ver como todas las condiciones políticas, sociales, que pues es de México, ¿no? Por ejemplo, muchos se trata de copiar modelos que han funcionado en otros países, pero que no nos damos cuenta como de justo de estos factores, de cuánta población hay, la extensión del territorio, y pues a veces es un poco complicado, pero creo que se puede. Entonces, concuerdo creo que totalmente con usted. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, pero creo que un día de estos igual nos podemos llevar una buena sorpresa. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Sin duda, sí, yo creo que va a implosionar y pasa exactamente con esto, ¿no? En efecto, algunas cosas han corrido más rápido y de manera más eficiente que otras. Hay muchos rezagos en temas tecnológicos, insisto, por temas de infraestructura, y me temo que el judicial tampoco va a ser el que más rápido va a correr. Sin embargo, también eso depende mucho, insisto, de los funcionarios judiciales, obviamente los poderes federales, ¿verdad? Del Congreso, el Poder Ejecutivo, pero también importa mucho de los funcionarios judiciales. Yo creo que hay experiencias de éxito, creo que hay maneras de entender y de poder optimizar recursos, de hacerlo cada vez más eficiente. Nada más hay que tocar las teclas correctas y adecuadas. Entonces, lo que pasa es que, insisto, desafortunadamente somos un mosaico y no somos necesariamente demasiado homogéneos, pero insisto, creo que las buenas prácticas van a ir arrastrando a aquellos que tienen mayores problemas y poco a poco va a irse pudiendo generar. Yo les vuelvo a decir, la verdad es que para mí es una sorpresa que para el nivel de Estado que es Jalisco, sea uno de los poderes judiciales, lo digo con respeto y con auténtico conocimiento de muchas de las personas que trabajan ahí, le falta muchísimo, es un poder judicial gigantesco y es Jalisco. Y otros más pequeños, por ejemplo, Aguascalientes, claro, mucho menor el problema, pero funcionan mucho mejor. O sea, por lo menos ya tiene establecida una herramienta, están en ello. Aquí estamos en ceros. La Ciudad de México va mejor, el Estado de México va mejor, va bastante bien, algunos estados, etcétera. Insisto,
poco a poco yo creo que vamos a ir viendo esta detonación. Lo espero además, si es que no pasa, pues lo voy a lamentar muchísimo, porque de verdad estoy plenamente convencido de que estas herramientas van a ser indispensables para efectos de, pues de generar una mejor defensa, promoción, garantía de los derechos de todas las personas, ¿no? ¿Alguien más, compañeras, compañeros? Bueno, pues si nadie tiene alguna otra experiencia, alguna reflexión, yo les agradezco muchísimo su atención, los felicito que ya acabaron su diplomado de justicia digital, espero que haya sido útil, espero que hayan tenido las herramientas para analizar pues todos estos aristas que se ven, que ya existen, que faltan, pero que bueno, que es una constante, insisto, no toda la gente en este país sabe de estos temas, se los debo abiertamente, y bueno, pues ustedes ya se llevan, creo que un buen brochazo para que en su vida profesional, académica o laboral puedan ser más conscientes de que estas herramientas pues son fundamentales, insisto, para el mejor desarrollo de nuestro pueblo y nuestro país. Muchísimas gracias entonces a todas y a todos y los felicito. Pronto espero verlos en alguna otra actividad académica. De verdad, los saludo y les aprecio mucho su paciencia y su atención como siempre. Gracias, Kenia, el apoyo tecnológico y bueno, pronto estamos por aquí. Gracias a todas, y a todos. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, buen día.